aquí estamos de regreso y estamos listos para recibir al próximo caso de hoy. Con esta cita del escritor español Benito Pérez Galdós, que dice: la vida se nutre de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo. Y así es. Que pasen los litigantes. Lo peor que le puede suceder a una persona es que le destruyan su sueño. No hay que buscar culpables, cada uno es responsable de su propio destino. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Rogelio, usted es el demandante de este caso. Descríbame quién es Rosana, por qué la demanda y qué pide para resolver el conflicto. Buenas tardes, doctora, y gracias por escucharme hoy. Vengo hoy a demandarle a Roxana y su organización $60,000 para cubrir gastos médicos y daños psicológicos a mi esposa. La organización hacen un concurso en donde transforman una persona que, por ejemplo, no se considera bonita, una persona que pesa mucho, que tiene poco estimo personal, que se considera fea. O sea, hacen como makeovers, lo que los americanos le dicen los makeovers, cuando te hacen un cambio de imagen. Exacto. Básicamente. Exacto. Y entonces, lo que sucedió, me permite contarle la historia, Por porque favor. estoy aquí representando a mi esposa. Ajá. Ella fue la que le hicieron el daño a esta gente. Ok. Mi esposa y yo estamos casados, tenemos un matrimonio ya 10 años. Mi mujer no se considera muy bonita, tiene un estima muy bajo de ella misma. Entonces, hace 3 años recibimos una solicitación por teléfono para un concurso. El concurso básicamente es para buscar 20 mujeres y hacer un desfile y buscar la más fea. La más fea. La más fea. La más fea, la más gorda, la más imperfecta. Okay. Como se imagina, para mí eso fue un insulto y para considerarlo, ni siquiera. Pero había muchas promesas. Promesas de maravilla, de que iba a salir fantástico, que iba a ser una belleza después de... Porque era buscar a la fea para después hacerle un cambio de imagen. Exacto, para hacer un transforme. Ok. El makeover, vamos a decir. Pasó el tiempo, lo discutimos y al cabo del año, bueno, pues decidimos que vamos a hacerlo, vamos a tratarlo. La desgracia de la vida, la mujer mía es la que gana. Imagínese usted. Y te juro que tengo el corazón roto Y perdóname. por lo que sucedió. Los próximos 6 meses, doctora, fue una pesadilla. ¿Por qué? Citas, ella en particular era la coordinadora. Fue tan difícil el horario que mi mujer tuvo que dejar el trabajo. O sea, que te tocó a ti mantener la casa sola. Exactamente, y yo apoyándola porque si es lo que ella quiere, para eso estoy yo ahí, para soportarla. Doctora, 3 días, ya habíamos determinado la fecha de la cirugía. Ah, porque La cirugía primera plástica fecha. incluida. ¿Sí? Cirugía plástica incluida. Sí, cirugía, ¿no? Le iban a arreglar los dientes, le iban a quitarle... La barriga, los senos, todo. Ajá. No, esto era... Lo que le implantaron fue una maravilla, un sueño, como si fuera cualquier mujer. Habíamos determinado la fecha que se iba a hacer la cirugía. Nos llamaron, ella nos llamó. Fuimos a la oficina. Nos presentaron, ahí estaban los doctores, el cirujano, todos los principales, toda la gente principal. Para decirle a la mujer mía, a mi María, que la habían rechazado, que habían cancelado la operación porque era muy fea. Eso no es así, doctora. Porque no pensaban que no, O sea, que iba a ser tan imposible. fea que no había cirugía que la ayudara. Que no había cirugía, que no había maravilla. Eso fue lo que le dijeron. Lo que le dijeron a ella. 3 días antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Después de tenerla 6 meses mirándola. En la oficina se mofaron de ella, la trataron como si fuera una insignificante. Yo me volé.
naturalmente. Ella se quedó llorando. Y bueno, lamentablemente nos tuvieron que sacar a la policía. Ella fue la que hizo todo esto. Ellos nos solicitaron por 3 años llamándola constantemente, y cuando lo vieron, figúrate, tenían su fea, Ya. mi María. Ya. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Doctora, tengo varios ejemplos, Ven, evidencia. acércate, Un permiso. por favor. Esto es solamente la visita al hospital porque sucedió algo terrible. ¿Qué sucedió? Estuve trabajando, yo tengo una tienda de flores. Recibí una llamada, era mi esposa. No sé, tenía un presentimiento, la sentía rara por teléfono. Me hablaba como que se quedaba dormida. Fui corriendo para casa, se había tomado una botella entera de pastilla. Un intento de suicidio. Se trató de matar, doctora. La llevamos para el hospital, llamé a la ambulancia, a la policía, la llevamos para el hospital y gracias a Dios que sobrevivió. Ok. Lo que tienes delante de ti, eso solamente es la visita, nada más por esa experiencia. Yo sé, $16,070 por la visita al cuarto de emergencia por un intento de Para suicidio. salvarle la vida a la fea. Esta Perfecto. desgraciada, Ok. maldita Ya. sea el día que esta mujer nos entró en la vida. Ok. Doctora. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta, si tienes algo más que añadir, lo añades y ella responde a la demanda. Regresamos después de este corto receso. ¿Y a quién se le ocurrió esta organización? Entre varios Esto es invento de ella. Y gracias a la organización, pues, logré mejorar mi imagen. Ella lucía así antes. Caso cerrado. Que es una ladrona. Ella es una amiga, fue mi amiga, Ok. sí, íntima, Sí. fue mi modelo por mucho tiempo.